Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a utilizar las funciones financieras en Excel. Este grupo de funciones financieras la vamos a iniciar con la función pago, ¿no? Como lo estamos observando. La función pago, como su mismo nombre lo dice, te ayuda a calcular el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constante. Bien, la función pago básicamente te pide como argumentos la tasa de interés, el número de cuotas y por acá también tenemos el valor actual, que vendría a ser el crédito o el préstamo que nosotros vamos a recibir, ¿no? Vamos a comenzar con eso. Miren, por acá tenemos el número de cuotas, también calculamos las cuotas que se van a pagar, el interés, la amortización y al final el saldo, miren, que debería quedar en cero. Bien, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Yo voy a eliminar esto. Miren, esta tablita, si gustan la pueden descargar. Diríjanse a la descripción de este vídeo y ahí van a encontrar el link para que descarguen esta tabla y ya no lo estén escribiendo en Excel. Bien, yo voy a eliminar esto. Miren, voy a eliminarlo, voy a limpiar. Bien, lo que necesitamos, como les había dicho, es el crédito, el valor actual, la tasa de interés y las cuotas. Ojo acá, si la cuota es mensual, no te olvides que la tasa de interés también debe ser mensual. Miren, en realidad la función pago es muy fácil de utilizar. Si ponemos igual, llamamos a la función pago, nos pide la tasa, ¿ok? La tasa de interés. Lo vamos a poner acá. Miren, la tasa vendría a ser el 3%. Ponemos punto y coma. El NPER, que estamos observando acá, el NPER básicamente es la cantidad de cuotas, el número de cuotas. Acá lo tengo, miren, las cuotas están siendo mensuales, ¿no? El plazo, selecciono acá el número 12, obviamente puede variar, no hay ningún problema. Punto y coma, y luego me pide el valor actual, ¿no? Que vendría a ser el préstamo, el crédito, como lo quieras llamar. Vamos a seleccionarlo acá, y los valores que están a continuación lo vamos a obviar por esta oportunidad. Bien, solamente esos tres argumentos que acabamos de ingresar. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y miren, me sale negativo. Bien, para que no le salga negativo, al final, acá en el valor actual, en el préstamo, el crédito, le ponemos un signo menos, ¿ok? Presionamos Enter y ahora sí. Si gustan, pueden utilizar también controles de formulario, ya sea para la tasa o sea para el plazo. Por ejemplo, miren, vamos a seleccionar la celda que sigue acá, a la derecha. Vamos a ir a la pestañita programador. Si no les aparece esta pestaña programador, también puede estar como desarrollador. Si no la encuentran ni como programador ni como desarrollador, tienen que activar esta pestañita. Les dejo un link en la descripción de este video para que sepan cómo activarlo en caso no lo tengan. Bien, luego de eso va a salir acá el grupo de controles. Le vamos a dar un clic en insertar y podemos utilizar, miren, barra de desplazamiento o también que es control de número, que sería el más adecuado. Ok, le voy a seleccionar control de número. Miren, lo pongo por acá, lo dibujo y ahí lo tengo. Bien, luego de eso le doy clic derecho, le doy formato de control y miren por acá, valor actual, yo le voy a poner, no sé, le voy a poner 12. Valor mínimo le voy a poner 1. Y valor máximo, a ver hasta cuánto se puede ir. Vamos a suponer hasta 50 cuotas, ¿ok? Como máximo. Y le damos en aceptar. Ahora sí, un clic abajo. A ver si faltó vincular, perdón. Clic derecho, formato de control. Sí, me olvidé. Acá está, miren, vincular con la celda y selecciono esta celda, ¿ok? Un clic acá, selecciono la celda con la que quiero vincular. Acepto, un clic afuera, subo, miren. Y de acuerdo al número de cuotas, al plazo en meses, tenemos la cuota acá abajo. Bien, ahora si queremos calcular tanto la amortización, el saldo, el interés, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Acá vamos a poner el número de cuotas, o también lo podemos llamar, miren, o también lo podríamos llamar el NPER, acá el NPER. Por acá vamos a poner las cuotas mensuales, por acá vamos a poner el interés. Por acá también podemos poner la amortización. A ver, perdón. Amortización.
amortización. Y por acá el saldo. Bien, por acá el saldo. Ya tenemos la tablita. Miren, ya tenemos la tablita. Le voy a ver. Le voy a poner rayado todos los bordes. Y acá un encabezado para que se diferencie, ¿no? Podría ser este. Ahí lo tengo. Esta cursiva y más grandecita. Bien, al centro. Al centro y ya está. Bien, ahora sí. ¿Cuántas cuotas son? Vamos a trabajar con el número 12, ¿ok? Solamente con 12. Comenzamos en 0, miren, y vamos a arrastrar hacia abajo hasta llegar a las 12 cuotas. A ver, podría ser acá. Sí, 10, 11, 12. Y ahí lo tenemos, las 12 cuotas, ¿no? Entonces los bordes vendrían hasta aquí nomás. Ya, luego de eso, las cuotas, miren, vamos a poner igual. Va a ser igual a esta cuota, ¿no? A la misma que tenemos acá. Damos un clic, pero como vamos a arrastrar en las 12 cuotas, vamos a ponerle un valor fijo para que cuando nosotros arrastremos hacia abajo, esta celda seleccionada no se desplace en otras celdas, ¿no? Para eso presionamos F4. Básicamente se pone el signo dólar antes de la letra y antes del número. Presionamos Enter y arrastramos hacia abajo a todo, ¿ok? Ahí lo tenemos. En el saldo vamos a igualarlo, miren, acá al crédito, el primerito, ¿ok? O sea, la cuota 0. Acá estamos en la cuota 0. Le igualamos al crédito, presionamos Enter. Bien, ahora sí. El saldo, sí, el primer saldo acá, miren que vendría a ser la cuota número 1. Acá sí nosotros vamos a poner igual. Vamos a poner el saldo anterior menos la amortización. ¿Ok? Menos la amortización. Presionamos Enter. Y eso sí lo vamos a desplazar hacia abajo. Bien, la amortización, miren, la amortización va a ser igual a las cuotas menos el interés. Presionamos Enter y arrastramos hacia abajo. Bien, arrastramos hacia abajo. El interés, miren, el interés va a ser igual al saldo anterior por la tasa. ¿Ok? Acá está la tasa. Damos un clic acá en el 3%. Pero a la tasa le vamos a poner un valor fijo porque vamos a arrastrar hacia abajo. F4. O simplemente signo dólar antes, signo dólar tanto de la letra como del número. Presionamos Enter y bajamos, arrastramos hacia abajo. Miren, arrastramos hacia abajo y ya lo tenemos. ¿Ok? Acá lo tenemos, miren. En saldo tenemos 0 soles. ¿Ok? En la última cuota. Bien. No se olviden, si la cuota es mensual, la tasa de interés también debe ser mensual. Con esta función pago nosotros estamos iniciando básicamente el grupo de funciones financieras, ¿ok? Las demás funciones financieras también lo puedes encontrar en la descripción o en la playlist que también está en la descripción. Bien, yo me voy a quedar hasta acá. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte. Bien, no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima.